Hola chicas, ¿cómo están? Está oscuro todavía. No se ve nada. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasa con la luz? Tómame cámara. Peor. Ahí está mejor. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por ver los videos y los que están compartiendo con otras personas, con sus contactos. Qué bueno que pueda estar siendo de bendición también para otra gente, ¿no? Que tal vez ni conozco. Pero bueno, hoy les traigo otra pregunta. Como esta pregunta abarca bastante tema, voy a hacer videos más cortitos para que no se cansen y podamos hacer todos los subtemas que esta pregunta dispara. La pregunta que traigo hoy está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 26. La historia vos la conocés, es cuando los discípulos de Jesús y Jesús atraviesan el lago en su barco y en el medio se desata una tormenta y Jesús está durmiendo muy tranquilo y los discípulos se ponen inquietos y se atemorizan y entonces lo despiertan al Señor y el Señor les pregunta ¿por qué tienen miedo? Esa es la pregunta en la cual vamos a estar reflexionando. ¿Por qué tienen miedo? Una pregunta pertinente para estos tiempos que está viviendo el mundo. Vos sabés que el temor o el miedo es la falsificación de la fe. Cuando Adán estaba en el Edén, Dios le dio fe, lo equipó con fe para que él pudiera sustentarse y sustentar la creación. Sin embargo, cuando él desobedeció, le dio la espalda a Dios y entregó la autoridad al enemigo, a Satanás, ahí fue que sobrevino este espíritu de miedo, espíritu de temor que sigue operando hasta nuestros días. Pero vamos a ir a la palabra para ver cómo lo podemos enfrentar, cómo lo podemos combatir, qué recursos nos dio el Señor para poder ir en contra de este espíritu que es muy dañino y que es el polo opuesto a la fe en la cual tendríamos que estar viviendo todos los hijos de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a ver 3 o 4 versículos de allí. Para ir rapidito, voy a ir rapidito sobrevolando esos versículos. Mira, la palabra de Dios, que aquí la tengo para compartir con vos, la palabra de Dios es protección, la palabra te protege. La palabra ha previsto todo lo que necesitamos, porque Dios lo sabe todo. Y entonces todo lo que Dios habló a través de su palabra es verdad. Todo lo que Dios habló tiene sabiduría. Todo lo que Dios habló en su palabra tiene poder, tiene vida en sí misma. Y la palabra trata con todo, trata con todos los temas, trata también con tus pensamientos, trata con lo que hay en tu corazón, trata con las cosas cotidianas de todos los días y también con las excepcionales como esta que está viviendo el planeta entero. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 1. En la primera parte del versículo, si tenés allí, mira cómo dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Todavía está vigente una promesa que Dios hizo, que podemos entrar en su descanso. ¿De qué descanso está hablando? De un descanso espiritual, de que vos puedas estar confiada, rendida, absolutamente sueltes toda preocupación, toda ansiedad, le entregues al Dios que tiene control de todo eso y puedas ingresar a este lugar de reposo, a este lugar de descanso espiritual que Dios propone, que Dios ha prometido y que todavía está vigente. Versículo 2. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios.
Dice que acá esto le fue anunciado a todas las personas, pero hubo una parte de las personas que no les sirvió saber que disponían de este descanso. No les sacaron provecho, no les sacaron utilidad, no les sacaron ventaja, no les sacaron ganancia a lo que la palabra de Dios conlleva en sí misma. De esto está hablando el versículo. Fíjate lo que dice después en el 3. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Para entrar en ese descanso, en ese lugar de reposo espiritual, necesitamos creer, necesitamos precisamente de la fe. Y vos sabés que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, necesitamos tener un ingreso, un contacto serio con la palabra de Dios, un compromiso serio con la palabra de Dios en cuanto al no solo leerla, sino también en meditarla, tomarla para mí, creerla, meterla dentro de mi sistema, dentro de mis pensamientos, dentro de mi corazón, ponerla en práctica, hacer lo que la palabra dice, no contaminarla con otras cosas, es tener una actitud correcta, un ánimo correcto cuando voy a la palabra, y eso hace que esa mezcla de fe y de palabra nos permita entrar en el descanso espiritual, en el reposo que el Señor ha preparado para nosotros. Vamos a dar un salto hasta el versículo 11 del mismo capítulo 4 de Hebreos, que dice así: entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. O sea, la voluntad de Dios es que vos no vivas ni en ansiedad, ni en turbación, ni en opresión, ni con temor, ni con miedo, ni con preocupación, sino que vos puedas entrar en este lugar de descanso y de reposo espiritual. Dios no quiere que vos te quemes, que vos no salgas quemado de cualquier situación, sino que puedas meterte, porque es tu derecho, porque hay una promesa que todavía está vigente y que es tuya y que es mía, que podamos meternos en ese lugar de descanso espiritual a través, por medio de la palabra de Dios, y entonces podamos dejar las ansiedades y dejar las preocupaciones y dejar todo lo que nos atemoriza en el Señor, porque Él es quien tiene control de todas las cosas. Versículo 12. Pues, así comienza. En otra versión dice porque, pues o porque. Está ligando una cosa con la otra. Todo lo que hablamos antes tiene una razón potente, una razón fuerte, una razón poderosa, y es esta. Porque la palabra de Dios, o pues la palabra de Dios, es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, no que una espada de 2 filos, que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. El temor y el miedo es un gran portón que le podemos abrir a Satanás para que nos venga a oprimir con cualquier tipo de cosas. Tenemos que cerrar esas puertas, cerrar esos portones, cerrar aún la más pequeña hendidura. Y lo único que hay que puede entrar a un lugar tan profundo de nuestro interior y desentrañar y desarraigar y desenraizar cualquier cosa que haya originado temor y miedo en nosotros es precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, entra a lugares tuyos donde ninguna otra cosa ni ninguna otra persona puede entrar. Y todo temor, todo miedo tiene un origen, tiene una raíz, y solamente es la palabra de Dios la que puede llegar a esa profundidad, a ese lugar que a lo mejor ni siquiera vos tenés conciencia cómo se empezó, cómo se inició este temor en vos, pero la palabra sí puede llegar, y la palabra puede desarraigar, desenraizar eso y traerte a libertad y traer sanidad a tu vida. Así que recordá, una de las cosas importantísimas que el Señor nos da para poder enfrentar los miedos de este tiempo, los temores de este tiempo, es que aprendamos a vivir, a entrar en su reposo, en un lugar de descanso espiritual que Él prometió para nosotros. Por ahora lo dejo acá. Te espero en el próximo video. No me falles.